Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Hay algunos concursos en que tienen una pregunta especialmente definitiva, la del Gran Premio, y la llaman la pregunta del millón. Yo creo que la pregunta del millón hoy en la iglesia es cómo formar familia, porque de la familia sale todo finalmente. Las vocaciones saldrán de la familia, los seres humanos saldrán de la familia, los valores que quedarán en las leyes o los disvalores son los que se aprendieron o no se aprendieron en la familia. Yo les quiero proponer un camino para la formación de la familia siguiendo los pasos de Jesús. Entonces el título de esta predicación para las 16 personas que están tomando apuntes, el título es Formar la familia tras los pasos de Jesús. Jesús nuestro Señor vino a reconciliarnos con Dios. Jesús nuestro Señor vino a recuperar el plan de Dios para nosotros, porque nosotros estábamos extraviados, estábamos equivocados en lo que significa ser hombre, ser mujer, ser hijo, ser papá, ser mamá, ser amigo. Hoy, por ejemplo, una cosa que se está presentando es que muchas personas creen que amigo es lo mismo que cómplice. Hay personas que creen que el amigo tiene el deber de dar un apoyo incondicional. Y resulta que ser amigo sí es dar apoyo, pero es un apoyo con condiciones. Esa idea suena rara, ¿no? Que el amigo es un apoyo condicional. Porque ser verdaderamente amigo es buscar el bien del amigo, de la amiga. Y yo no soy verdadero amigo si estoy apoyando en el mal. Yo no soy verdadero amigo si estoy apoyando en lo que destruye a la persona. Esto demuestra que la palabra amigo es una palabra que está torcida.
Es una palabra que está perdida, porque la gente cree que ser amigo es simplemente apoyar. Y sí, hay que apoyar, pero hay que apoyar en lo que construye a la otra persona, en lo que es un bien para la otra persona. Eso es ser amigo. Entonces Jesús es al mismo tiempo el que nos reconcilia con Dios, y Jesús es el reconstructor de humanidad. Por eso la familia, para recuperar su ser, tiene que recorrer los pasos de Jesús, porque Jesús es reconstructor de humanidad. Las 15 personas que están escribiendo, pongan esa frase. Jesús es el reconstructor de la humanidad, porque se nos ha olvidado lo que significa ser hombre, ser mujer, ser hijo, ser papá, ser amigo, ser amiga. Como sacerdote, me impacta y me duele profundamente el tema del aborto. Y cuando uno le pregunta a una persona cómo llegó a esa decisión, muchas veces la persona dice: me lo aconsejó un amigo, me lo aconsejó mi novio, me lo aconsejó una amiga. Y yo siempre les digo: no la llames tu amiga, porque te dañó la vida. Tenemos dañadas muchas palabras, muchas, y hay que recuperar las palabras. Tenemos que recuperar lo que significa ser papá. Tenemos que recuperar lo que significa ser hijo, ser hija. Tenemos que recuperar lo que significa ser sacerdote. Tenemos que recuperar lo que significa ser amigo. Y Dios envió a su Hijo al mundo para que todo se reconstruyera en el Hijo, para que todo se reconstruyera en Cristo. La reconstrucción de nuestra humanidad tiene lugar en Cristo. Cristo es el reconstructor de la humanidad. Así, por ejemplo, nos dice San Pablo en la carta a los Efesios que Dios quiso recapitular todas las cosas en Cristo. Recapitular es una palabra que viene del latín y que significa volver a la cabeza. Se trata de que todo vuelva a tener su cabeza en Cristo. Se trata de que Cristo traiga el orden que habíamos perdido por el desorden del pecado. Ahí termina la introducción de este tema. Cristo es reconstructor de humanidad. Y Cristo, que es el reconstructor de humanidad, nos muestra el camino que tenemos que recorrer para recuperar al hombre, a la mujer, al niño, al enfermo, al sacerdote, a la amiga, a la esposa. Cristo es el reconstructor y tenemos que recorrer el camino con Cristo. Ahí termina el primer punto. Vamos con el segundo punto. Si vamos a recorrer el camino con Cristo, es porque tenemos una convicción. Y es que la presencia de Cristo nos reconstruye. La conversación de Cristo nos reconstruye. El cuerpo de Cristo nos reconstruye. En el capítulo 6 de San Lucas leemos:
De Él, es decir, de Cristo, salía una fuerza que los curaba a todos. Y en otro lugar leemos que la gente se arrojaba sobre Cristo, así como la gente se reúne y se congrega y quiere sentir el cariño, el abrazo de una persona como nuestro querido Rodrigo. Hermanos, de Cristo sale la fuerza, de Cristo, y su presencia es transformante. Su presencia cambia los ambientes, su presencia cambia los corazones, su presencia cambia los pensamientos. Si tu cabeza está llena de pensamientos sucios o destructores o pensamientos de autodestrucción o pensamientos oscuros, trae a Cristo, tráelo. Si Cristo habita en tus pensamientos, su sola presencia va expulsando todo lo demás. Pero hay que tener a Cristo en los pensamientos. Si tu corazón está dolido o resentido, si tu corazón alberga odio, si tu corazón se sumerge con frecuencia en la tristeza, trae a Cristo, que Cristo esté en ti, en tu corazón. Donde está Cristo, huyen las tinieblas. Donde está Cristo, huyen los demonios. Donde está Cristo, huye el pecado. Estar con Cristo es tu victoria. Por algo el nombre de Cristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si tú traes a Cristo a que reine en tu corazón, en tu pensamiento, si obstinadamente sostienes a Cristo en tu corazón, en tu pensamiento, la basura va saliendo, la basura huye, porque hay un salmo que dice: se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Que se levante Dios en tu familia, que se levante Dios en tu casa, que se levante Dios en Colombia, que se levante Dios y huyen de su presencia los que lo odian. Porque el enemigo no soporta la presencia de nuestro amigo. Nuestro amigo es Jesús, y el enemigo no aguanta la presencia de Jesús. Señal del terror que le tiene el enemigo a Cristo encontramos en los evangelios, por ejemplo en aquel texto donde un endemoniado le grita a Cristo. En realidad es el demonio a través de esa voz. Le dice el demonio: ¿has venido a torturarnos? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a torturarnos? Sé bien quién eres, el Hijo de Dios. Para el demonio es una tortura la presencia de Jesús. Porque la presencia de Jesús es su derrota,
y su derrota lo devuelve a donde el demonio no quiere estar, que es en la verdad de su fracaso, la verdad de su mala decisión, la verdad de su pecado eterno. Así que hay que traer a Cristo, hay que estar con Cristo. Y cuando estamos con Cristo, se cumple lo del Salmo. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Ese era el sentido de una ceremonia doméstica, una ceremonia familiar muy sencilla. La entronización del Sagrado Corazón. ¿Cuál era el sentido y cuál es el sentido de la entronización del Sagrado Corazón en la casa? Entronizar, poner en el trono, declararlo rey de la familia. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Por supuesto, un cuadro del Sagrado Corazón es apenas un óleo o una figura impresa. Lo importante no está únicamente en la lámina del Sagrado Corazón. Lo importante no está únicamente en el lienzo. Lo importante está en que esa ceremonia corresponda a lo que está sucediendo en los corazones, sobre todo de quienes tienen la autoridad, es decir, papá y mamá. Si papá y mamá tienen en sus corazones entronizado el Sagrado Corazón, entonces la ceremonia con el cuadro tiene todo el sentido. Donde habita Cristo, no soportan las tinieblas. Donde habita Cristo, está asegurada la victoria de Dios. Ahí termina el segundo punto. El primer punto era Cristo reconstructor de humanidad y la necesidad de que la familia peregrine con Cristo. El segundo punto es la victoria de Dios por la presencia de Cristo. Esto explica por qué el enemigo quiere que desaparezcan las cruces. Hay un odio hacia la cruz. Hay un odio hacia el crucificado. ¿Por qué? Porque la cruz es la gran declaración del amor divino. Porque la cruz es la gran victoria sobre el pecado, la muerte y el demonio. Porque la cruz es el perfecto examen de conciencia que nos recuerda quiénes somos nosotros los pecadores. La cruz es señal de la reconciliación. Por eso ha sido llamada también puente entre el cielo y la tierra. Por eso tratan de quitarnos la cruz y al crucificado. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces se cambia al crucificado por una especie de resucitado. No caigan en eso. Las imágenes del resucitado son puras creaciones de fantasía, porque nadie puede retratar al resucitado. En cambio, el crucificado sí sabemos cómo es. No permitan que les quiten la cruz. No permitan que les quiten las llagas.
No permitan que les quiten el rojo intenso de la sangre del Señor. No lo permitan. Entonces en la cruz está esa declaración perfecta del amor divino. La cruz tiene que levantarse como señal del amor más grande. Primer punto, Cristo, reconstructor de humanidad. Segundo punto, la presencia de Cristo aleja, vence, destierra las tinieblas. Ahora viene el tercer punto. Nuestro tercer punto es la peregrinación. Vamos a hablar de la peregrinación y vamos a hablar de familias peregrinas. Si nosotros, la frase fundamental es esta: si nosotros queremos que Cristo camine con nosotros, necesitamos aprender a caminar con Cristo. Y caminar con Cristo es la peregrinación. En esta oportunidad les voy a presentar una peregrinación con 7 puntos, con 7 estaciones. 7 lugares de Cristo. 7 lugares de Cristo que la familia cristiana tiene que recorrer. Por eso lo llamo una peregrinación. 7 lugares de Cristo por recorrer. Porque si tú recorres los lugares de Cristo, Cristo recorre tus lugares. ¿Cuáles son tus lugares? Si eres estudiante universitario, será seguramente el salón de clase, la cafetería, la biblioteca, los laboratorios, el campus de la universidad. Tú quieres que Cristo haga el camino contigo, haz tú el camino de Cristo y Cristo hará tu camino. Esa es la enseñanza, ese es el tercer punto. Acompaña a Cristo y Cristo te acompañará. Cristo les hablaba muy fuerte a los apóstoles, pero en la última cena hay por lo menos 2 rasgos de ternura que a mí me conmueven. Cristo les dijo en la última cena palabras cariñosas. Por ejemplo, les dijo: hijitos, hijitos, con diminutivo, así está en el texto griego. Mis hijitos. Fue la ternura de Cristo en la última cena. Y otra palabra tierna que dijo Cristo en la última cena fue: vosotros sois los que habéis participado conmigo en mis pruebas. Obsérvese esto. Cristo les dice en Mateo 28, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso les dice en Mateo 28. Pero en Juan, capítulo 14 o capítulo 15, me disculpan que no tengo preciso el capítulo, les dice: ustedes son los que han participado conmigo en mis pruebas. Junta esas dos. Es como si Cristo dijera: ustedes han caminado conmigo, yo voy a caminar con ustedes.
Y muchas veces queremos que Dios nos acompañe, pero pocas veces queremos acompañar a Dios. Muchas veces queremos que Dios esté con nosotros, pero pocas veces pensamos en estar con Dios. Estar con Dios en el sentido de hacer su camino. Y hay que hacer el camino de Dios. El camino de Dios fue el camino que hizo Cristo, que por eso pudo decir: yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que la frase cortica es esta: si quiero que Dios camine conmigo, tengo que hacer el camino de Dios. Pero el camino de Dios, ¿cómo lo puedo hacer? El camino del que creó estas hermosísimas montañas, nubes, galaxias, suelos, animalitos, plantas. ¿Por dónde y cómo puedo seguir a Dios? Si pienso en la inmensidad de la creación, no tengo una respuesta. Pero si pienso en la misericordia de la encarnación, sí tengo una respuesta. Tengo que hacer el camino del Dios humanado, tengo que hacer el camino del Dios hombre, tengo que hacer el camino del Hijo de Dios, tengo que hacer el camino de Jesús, de manera que Jesús me pueda decir un día: tú eres el que ha caminado conmigo en mis pruebas. Y es muy interesante que en la última cena Jesús les haya dicho: ustedes me han acompañado en mis pruebas. En mis pruebas. Acompaña a Cristo en las pruebas de Él, y Él te acompañará en tus pruebas. Así es como se crece en esto. Así es como se crece en la vida cristiana. Y esto vale para todo bautizado, pero esto vale sobre todo para la familia, que es nuestro tema hoy. La familia ha de hacer el camino de Jesús. Y si la familia hace el camino de Jesús, Jesús acompañará a la familia en las pruebas que la familia tiene. ¿Y cuáles son las pruebas que la familia tiene? Pregúntaselo a cualquiera de los papás o mamás que están aquí. Las pruebas de la familia son las enfermedades, las discusiones, las divisiones, las tentaciones, las incomprensiones, las rebeldías. Los padres de familia nos consultan mucho a nosotros los sacerdotes. Me pregunta un padre de familia: mi hijo tiene 11 años y lo encontré viendo pornografía. ¿Qué hago? Una mamá comenta: mi hija tiene 14 años y dice que ella es un hombre encerrado en un cuerpo de mujer y que ella no quiere ser mujer. ¿Qué hago? Otro hombre dice: yo amo profundamente a mi esposa, pero cada vez que nos reunimos con la familia de ella es un problema. Y yo siento que en esa familia nadie me quiere ni me respeta, y nunca me han respetado. ¿Qué hago? Otra familia dice: acabamos de tener nuestro tercer hijo, está diagnosticado con autismo profundo. ¿Qué hacemos? Otra familia dice: ¿por qué mi esposa, la que tanto amo, la que es la luz de mis días, tiene cáncer, padre, y se va a morir? Esas son las pruebas de la familia y muchas otras. Y esas son las pruebas que nosotros los sacerdotes escuchamos con frecuencia. Y por supuesto que nosotros queremos que Dios nos acompañe cuando llega la noticia de la leucemia, cuando aparece el problema de la pornografía, o simplemente cuando tu hijo te dice: papá, ¿por qué tenemos que ir a misa? Entonces, tú quieres que Cristo te acompañe en tus pruebas,
porque toda familia tiene pruebas. Pero la pregunta es, ¿y tú has hecho la peregrinación con Jesús? ¿Tú has acompañado a Jesús? Y en esto sucede lo mismo que en el ejército. Cuando empiezan los primeros disparos, ya está un poco tarde para ir al campo de entrenamiento, ¿no? Entonces hay que estar entrenados. Hay que hacer el camino antes. Y ese entrenamiento consiste en recorrer el camino de Jesús. Si la familia recorre el camino de Jesús, Jesús recorre el camino de la familia. Si la familia acompaña a Cristo en sus pruebas, Cristo acompaña a la familia en sus pruebas. ¿Qué pasa cuando la familia no ha hecho el ejercicio de acompañar a Cristo en sus pruebas? Que las pruebas nos desbordan. Yo he visto gente que ha sido formada en un hogar católico, que ha sido educada en un colegio católico, aunque ese término está un poco desteñido hoy en día, pero en todo caso estudiaron en un colegio católico. Y se casaron por lo católico. Y uno de sus hijos nació con un retraso mental severo. Y yo he visto católicos, así como los que les acabo de contar, decir, de nada sirve la oración. ¿Para qué pedirle a Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios me hace esto? La familia que no está entrenada es familia que será vencida. El sacerdote que no está entrenado es el sacerdote que será vencido. El papá que no está entrenado es el papá que será vencido. Y el momento del entrenamiento no es cuando suenen los primeros disparos. Entre tantos de ustedes que son siempre tan cariñosos con personas como yo, hay una niña que me saludó con mucho cariño, tendrá como unos 13, 14 años. Yo quiero decirle a esa niña, este es el momento de entrenarse. Ya está un poquito tarde, pero creo que todavía se puede entrenar bien. Entrenarse para ser una buena esposa, una buena madre, si es que ella se siente llamada a eso. Este es el momento. El momento para entrenarse no es cuando llegue el curso prematrimonial. Teóricamente el curso prematrimonial debía ayudar, pero ya está muy tarde. El momento para entrenarse no es cuando el novio te abrace, te mire a los ojos y te mueras de ganas de darle un beso o él a ti. Ya está muy tarde. El entrenamiento hay que hacerlo mucho antes del primer disparo. Entonces yo me he puesto a pensar mucho, como sacerdote que sufre con las noticias de tantas personas. Yo me he puesto a pensar cómo se puede hacer ese entrenamiento. Y la respuesta es peregrinar con Cristo, peregrinar por los lugares de Cristo. Yo he escogido unos 7 lugares de Cristo, pero podrían ser más o tal vez menos. Y lo que yo les voy a decir de aquí en adelante, en el resto de esta predicación,
Lo que yo les voy a decir es sobre todo un ejemplo. Yo no tengo una receta, pero creo que les puede servir este ejemplo que les voy a dar, para que tengamos claro lo que es peregrinar por los lugares de Cristo. Vamos con el primer lugar y ahí se va entendiendo con los ejemplos. Hay que ir al pesebre de Belén. La familia tiene que visitar el pesebre. Visitar el pesebre es algo muy fácil de hacer en un país como Colombia. Unas novenas bien vividas, bien celebradas, son una ocasión preciosa para que la familia visite el pesebre. Y estamos a tiempo, porque estas predicaciones suceden más de un mes antes de que llegue el tiempo. Preparen desde ya sus novenas de Navidad, que se acostumbran mucho aquí en Colombia. Prepárenlas. Que la novena de Navidad sea un encuentro con el misterio del pesebre. Una vez decía el Papa Benedicto, a quien creo que todos aquí admiramos, decía que el lugar del pesebre, del nacimiento, del Belén, el nombre que se le dé en cada lugar, el pesebre es lugar de silencio, de contemplación, de adoración. Enseñen a sus niños a sumergirse en el misterio del pesebre. En ese sentido, hay que purificar muchísimo la manera como se suele celebrar la Navidad. Hay que purificarla, porque si la Navidad va a significar simplemente muchos regalos, mucho ruido, muchísima comida, muchísimos dulces, más música, más ruido, una que otra borrachera, mucho baile, mucho ruido, mucha comida y más ruido. No sé si se entiende que hay ruido. Estamos destruyendo el sentido de la Navidad. La estamos destruyendo. La Navidad no debe quedar sepultada. Concretamente el pesebre no debe quedar sepultado por todo ese ruido, por toda esa cantidad de comida, por toda esa cantidad de música. Hay que cambiar para mejorar. Hay que cambiar la cultura. Y cuando llegue la Navidad, usted piense, sobre todo si tiene niños, usted piense cómo se debe vivir la Navidad. Yo les quiero contar que yo hice mi noviciado en la orden donde me encuentro, la orden dominicana. Yo hice mi noviciado a los 19 años de edad. Creo que la primera Navidad que celebré un poquito mejor fue a esa edad, a los 19. Yo vengo de una familia católica. Me fascinó el tiempo del Adviento. Están a tiempo. Averigüen qué es el Adviento. Vivan las oraciones del Adviento. Cuando preparen el nacimiento o pesebre o Belén, como cada uno lo llame, cuando preparen el pesebre, háganlo como un lugar de oración, como un pequeño santuario en la casa, un pequeño santuario donde abunda el silencio. El día que veas a tu hija pequeña extasiada ante el pesebre,
quizás con lágrimas en sus ojos, conmovida de ver tanto amor. Ese día hubo Navidad en tu casa. Si solamente están felices, contentos, comiendo, con harto ruido, mucho ruido, no sé si habrá pecado, pero Navidad no hubo. La familia tiene que peregrinar por los lugares de Jesús. Y lo que había en el pesebre es lo que tiene que haber en tu casa. Hay que cambiar entonces el esquema. Hay que cambiar la manera como pensamos. Y yo sé que culturalmente no es fácil. Yo lo tengo claro. Hay costumbres que están muy arraigadas. Pero ¿por qué no empezar ustedes? A ver, aquí hay varios cientos de personas. ¿Por qué no empiezan ustedes? Al fin y al cabo ya todo el mundo los tiene por locos y fanáticos. ¿Ya qué importa? De todas maneras les van a decir exagerados. De todas maneras. Que se lo digan por otro motivo, ¿qué tanto importa? Pero vivan una Navidad, pero antes de vivir la Navidad, vivan un Adviento que les lleve a la adoración. Adoración. La palabra que suele estar excluida cuando se habla de Navidad. Recorran ese primer lugar de Jesús, la humillación del pesebre. Fíjate la palabra que dije, humillación. Para las 9 personas que siguen tomando apuntes, subrayar la palabra humillación. En el pesebre hay que aprender la humillación. Que no abunden tantos placeres de los sentidos. Se puede tener alguna celebración especial, dando gracias y regocijándonos por el regalo que es Cristo mismo. Y se pueden tener algunos regalos. Tal vez una comida especial. Pero si no ves a tus hijos llorando de emoción, y si tus ojos no se llenan de lágrimas contemplando al Dios humanado, probablemente, como dice el refrán colombiano, no esa platica, pero sí esa Navidad se perdió. Hay que acompañar los lugares de Cristo, y el primer lugar que hay que acompañar en esta serie se llama el pesebre. Vamos con el segundo. Entonces dispónganse, familias, a celebrar una Navidad diferente. Y partan de la base de que ya los van a criticar, ya se sabe. Sean astutos con astucia divina, sean inteligentes con inteligencia del Espíritu, para buscar qué es lo que hay que hacer. Segundo, nuestro segundo lugar se llama Egipto. ¿Qué? Egipto. La familia de Cristo fue una familia de desplazados por la violencia. ¿Cómo van a conocer tus hijos qué son los desplazados por la violencia? Hay que conocerlos. Organízalo desde ya. Organízalo con meses de anticipación. ¿A dónde? ¿A dónde van a ir como familia para conocer la realidad de los desplazados, especialmente los desplazados de la violencia? Eso hay que organizarlo. Eso hay que hacerlo. Esa es una manera de peregrinar con la peregrinación de Cristo. Hagan ese servicio. Háganle ese bien a sus hijos. Vayan a un lugar donde haya personas así. Por supuesto, para prestar alguna clase de ayuda.
también se puede cambiar por buscar otros desplazados, que son los desplazados por la pobreza, los desplazados por la injusticia, los desplazados por ser discapacitados, los desplazados porque se les considera ancianos inútiles. Y voy a repetir aquí una anécdota que he contado varias veces. Es muy importante el olfato y es muy importante el amoníaco. Cuando yo tenía unos 17, 18 años, estaba en un grupo de oración. Esto lo he contado ya varias veces. Y los organizadores del grupo nos llevaron a visitar un ancianato de gente supremamente pobre, olvidados de sus familias, olvidados de la sociedad. Ese muchachito que era yo me imaginaba que después de haber recogido unos cuantos mercados, nosotros íbamos a llegar allá al ancianato con cara de somos los héroes. Íbamos a llegar allá, íbamos a entregar nuestros regalos, nuestros mercados, y por allá una monjita nos iba a decir, gracias, gracias, gracias. Y nosotros íbamos a poner sonrisa de que es natural. Y después nos íbamos a devolver a la casa. Pero los organizadores del grupo de oración lo hicieron mejor. Cuando llegamos allá, nos contaron, cada uno de ustedes va a acompañar a uno de estos abuelitos y le va a hacer conversación durante 1 hora o 2 horas. Esa era la visita al ancianato, eso no estaba en mis cuentas. Entonces a mí me correspondió un abuelito que estaba ahí en su cama, pobre, un abuelito que olía feo, muy feo, tipo para oler feo. Entonces cuando yo entro a ese lugar, lo primero que siento es el impacto del amoníaco de tanta orina. Eso es lo primero que yo siento. Pero ese olor me mostró lo que es una persona marginada, lo que es una persona olvidada, lo que es una persona que no cuenta para la sociedad. Lleven, por favor, a sus hijos a aquellos lugares donde puedan sentir, donde puedan conocer, donde puedan experimentar a qué huele ser desplazado, a qué huele no importarle a nadie, porque eso fue Jesús en Egipto. Hagan la peregrinación de Jesús, lleven a sus hijos a donde están esas personas que no le importan a nadie. Y es muy importante que el olfato sea golpeado, porque mi olfato, nunca fue rica mi familia, nunca teníamos dinero, por ejemplo, para pagar ninguna vacaciones, comida no nos faltó. Pero nosotros no éramos ricos. Llámame clase media. Pues yo recibí una patada en la nariz con ese olor. Tienes que llevar a tus hijos, tienes que llevar a tu familia a que sepan a qué huele, cómo se ve,
el dolor, el desplazamiento, la marginación. Eso tiene que suceder, porque si no tus hijos y tus hijas van a creer que todo el mundo vive como ellos viven y que todo el mundo tiene los cuidados que ellos tienen. Y cuando un niño crece pensando que todo el mundo tiene lo que el niño tiene, no se le desarrollan, no se le desarrollan las capacidades de compasión, de solidaridad. Entonces el segundo punto en la peregrinación de la familia es ese: vete a Egipto. Egipto puede estar en muchas partes. Sí, hay que tener cuidado con temas de seguridad. Sí, de acuerdo. No te estoy diciendo que hagas locuras, pero que tus hijos lo sientan, que lo vivan. Tampoco se trata simplemente de llevarlos a una especie de shock psicológico. Las cosas hay que hacerlas con preparación, con amor, con acompañamiento, con oración. Pero hay que ir donde está Cristo, y Cristo está ahí. Tercero, son 7. Tercera estación. La primera estación era Belén, la segunda estación Egipto, la tercera estación se llama Nazaret. Sabemos que está condenado, y con toda razón, el trabajo infantil. Sabemos que el trabajo infantil está condenado por las leyes internacionales. Eso lo tenemos claro. Pero es muy importante que tu hijo, que tu hija y que todos en la familia tengan la experiencia de Nazaret. Y la experiencia de Nazaret es la experiencia de la mano encallecida, es la experiencia del cansancio, es la experiencia de la astilla que un día se le metió a Jesús en la carne. Hay que hacer la peregrinación de Nazaret. Todos en la casa tienen que ayudar. Todos en la casa tienen que servir. Incluso si tus condiciones de vida hacen que tengas sirvientes en la casa, personas empleadas en la casa, es indispensable que tus hijos sepan lo que es el trabajo cotidiano, trabajos elementales. Es muy importante que lo aprendan. Esa es la escuela de Jesús. La escuela del trabajo, la escuela de Nazaret. En el oficio de lecturas del Día de la Sagrada Familia, el Papa San Pablo VI tiene una meditación preciosa sobre Nazaret y las virtudes domésticas, el silencio, la comprensión, el diálogo, el trabajo. En toda familia tiene que haber trabajo. Ustedes tienen que haber visto ya esos videos de las escuelas japonesas. ¿Se han visto, no? ¿Cómo educan a los niños en las escuelas japonesas? En las escuelas japonesas, los niños no salen del colegio mientras no hayan lavado, trapeado, limpiado su salón de clases, lavado, limpiados los baños, lavados y limpiados los pasillos. Los niños aprenden que el trapero no es un enemigo. Los niños aprenden que la escoba es amiga. Los niños aprenden que limpiar es responsabilidad de todos. Los trabajos, los sencillos trabajos de la casa son una escuela que no se puede reemplazar fácilmente. Piensa esto, que lo he visto como sacerdote. ¿Qué pasa cuando se casa el príncipe azul, al que le hacían todo en la casa?
se casa con la princesa rosada a la que le hacían todo en la casa. Dime qué va a pasar ahí. Si él era azul y ella rosada, los hijos saldrán morados, no sé cómo salen. La escuela del servicio es la escuela de Nazaret. Cada vez me encuentro con más familias donde los niños nunca dicen permiso, por favor, gracias, perdóname. El Papa Francisco ha hecho una cantidad de catequesis sobre estos temas elementales. Eso se llama Nazaret. Eso se llama Nazaret. El niño tiene que aprender lo que es eso. El niño tiene que aprender lo que es estar cansado trabajando en el campo, en la huerta, en la casa. Mi mamá nos enseñó así. Mi mamá nos enseñó un verbo que muy poco se escucha hoy. Tal vez algunos de ustedes lo oyeron. Virutear. Hay que virutear. Y fue un día muy feliz cuando aprendimos que uno podía ponerse una viruta en un pie y una viruta en el otro. Y hágale, mijo. Y hágale. Y cuando usted virutea y luego encera y luego el hermano le daña la cera y usted tiene que perdonar al hermano, usted se forma como un ser humano. Eso se llama Nazaret. Los niños ahora no. Mire la escena típica de mucho matrimonio joven. Rosanita, ya vamos a servir, mamita. Estoy ocupada, mamá. 10 minutos después, Rosanita, mi amor, te estamos esperando para empezar. ¡Empiecen! ¡No tengo hambre! Ay, perdone, padre, lo que pasa es que Rosanita, y usted sabe, está en esa edad complicada. Y yo que parto casi el plato de sopa con los dedos. Es que Rosanita está en esa edad. No, Rosanita no está en ninguna edad, ustedes están en esa torpeza, es lo que pasa. El problema no es la edad de Susanita. Finalmente aparece Susanita o Rosanita o como se llame. Come 3 cosas, se levanta y sigue en el chat con sus amigas o en el video o en la tarea o en lo que estaba. Ni saluda, ni se disculpa, ni bendice, ni da gracias. Tú esperas, pregunto yo, tú esperas que mágicamente 5 años o 10 años después se convierta en una esposa generosa y en una madre entregada. Si ha sido un pozo de egoísmo toda la vida, la tal Rosanita o como se llame. Ha sido un pozo de egoísmo. ¿Y quién le enseñó? Tú, por falta de Nazaret. La familia tiene que pasar por Nazaret. Pero como ahora todo el mundo se trauma, todos son traumados, no se puede corregir. No estoy invitando, claro, a la violencia de ninguna manera. Entonces llevamos Belén, ¿qué sigue? Egipto. Ese es el camino de la familia. Cuarto, la cuarta estación se llama Jordán. A orillas del Jordán predicaba Juan Bautista. A orillas del Jordán bautizaba Juan Bautista, que por eso se llama así. A orillas del Jordán
llegó Jesús y nosotros estamos haciendo la peregrinación con Jesús. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa ir a orillas del Jordán? Hay que ir al arrepentimiento. Y aquí les voy a hablar especialmente a los papás. Por favor, los 5 papás que estaban tomando apuntes y todos los demás papás, pónganse de pie un momentico, ya les digo para qué. Solo papás, no mamás, solo papás. Solo papás. Eso es. Ahí están los papás. Me gusta que varios de los papás miran a la esposa como diciendo, ¿me paro? Ahí se ve cómo está la cosa. Los papás. Les quiero contar, queridos papás, ustedes son los primeros evangelizadores de sus hijos. Y hay un ejercicio corporal que tiene una fuerza evangelizadora bárbara. Y ese ejercicio corporal se llama ¿qué? Arrodíllese. Arrodíllese delante del Señor. Arrodíllese para confesarse. Tengan presente, papás, ya pueden sentarse. Tengan presente que ustedes son los superhéroes de sus hijos. Y la gran catequesis que le puede dar un papá a los hijos es arrodillarse. Porque les voy a contar cómo funciona la mente de un niño. Para la mente de un niño, su papito es lo máximo. Mi papá puede con todo. Mi papá es un héroe. Además, mi papá le pega a su papá. Cuando el niño ve que su superhéroe se arrodilla amorosamente, humildemente delante de la Eucaristía, cuando van juntos a la misa y el papá con toda naturalidad dice, voy a buscar la confesión, aguárdeme un momento. Amor, por favor, encárgate de los niños un momento, voy a confesarme. Y el niño te está viendo. Ustedes partan de la base de que los ojos de los niños no son ojos, son cámaras. Cámaras que van grabando todo. Cuando su hijo lo ve a usted que vaya y hace la fila del confesionario, y ojalá que sea una fila larga, y termina la misa, mamá, vámonos. Espérate, tu papá se está confesando. 10 minutos el niño esperando en la iglesia. A los 15 minutos sale el papá. Usted le ha dado una catequesis fantástica. Usted llevó a su familia al Jordán. Enséñales a sus hijos a adorar. Enséñales a sus hijos a confesarse, pero empezando por ustedes. El Jordán también está allí donde se piden disculpas. Así como les hace un daño salvaje a los niños ver que pelean y se maltratan los papás, es impresionante para un niño ver que el papá y que la mamá se piden disculpas. Y ahora les voy a pedir el favor a las damas, no que se pongan en pie, pero sí que me escuchen esto. Estadísticamente, las personas que menos piden disculpas en la casa son las mujeres. Me disculpan, mujeres. Recuerden que esto tiene varias salidas, quizás me toca salir por aquí, por esto. Me disculpan, señoras, pero estadísticamente en la familia, las personas que menos piden disculpas son las mujeres, porque consideran que sus faltas son
infinitamente menores que las porquerías que hizo su papá. Y porque muchas mujeres quieren guardar un as en la manga. Y el as es poder decirle los defectos al otro. Por supuesto, si piden disculpas pierden un poco de esa potestad. Pero pedir disculpas es llevar la familia al Jordán. Y les estoy hablando en serio, señoras. Por ahí hay un meme que circula de la esposa de Matusalén discutiendo con Matusalén. Y le dice la esposa, pero acuérdate que hace 548 años. Hay que pedir disculpas. Si nosotros entendiéramos el bien que traen unas palabras de humildad. No tiene que ser nada muy espectacular, pero sí hay que hacerlo. Como usted le diga a su esposa, como usted le diga, que cada uno le dice de alguna manera cariñosa, usualmente, claro. Háblele así. Por ejemplo, amor, sé que te traté mal, sé que dije una palabra que no debía haberla dicho. Y lo hice delante de los hijos. Eso no estuvo bien de mi parte. Yo quiero pedirte que me disculpes, que me perdones. Y ustedes, muchachos, disculpen también. Eso no ha debido pasar. Mire, esa es una catequesis. Eso es llevar a los hijos al Jordán. En lugar del arrepentimiento, en lugar de la conversión. Y responde ella: mi amor, perdóname también tú. Yo no tenía por qué haber levantado la voz así como lo hice. Así no es como hemos aprendido a tratarnos. Eso es llevar la familia al Jordán. ¿Cuántos lugares llevamos? Que esto se está acabando, Dios mío. Primero, no hay confusión. Belén. Segundo, tercero, cuarto. Ahora ya estamos mejor. Quinto, nos vamos a limitar a 7, porque a mí me pusieron un límite de tiempo. Nos vamos a limitar a 7. El quinto lugar, que no aparece por su nombre en la Biblia, pero así lo afirma la tradición, es el Tabor. El Tabor. Llámase Tabor el nombre de aquella montaña donde subió Jesús y donde sucedió la transfiguración. Lleven a su familia al Tabor. Llévenla. ¿Y qué es llevar la familia al Tabor? Llévenlas, lleven sus familias a esos lugares, a esas experiencias, a esos momentos, a esas personas donde de alguna manera más densa se siente el amor de Dios. Puede ser una peregrinación a un santuario, puede ser un retiro espiritual, puede ser un congreso de espiritualidad de la provincia de San Ignacio. Lleven sus familias al Tabor. Les voy a pedir, especialmente a los papás y mamás, ustedes saben por qué les estoy hablando, sobre todo a los papás y mamás, el tema es familia, ¿no? Les voy a pedir a los papás y las mamás, favor que les pido, no piensen que sus hijos están bien porque no ponen problemas. Ese error lo cometen muchos papás y muchas mamás. Repito esa frase para las 11 personas que están tomando apuntes, 2 despertaron. Repito esa frase: no piensen que sus hijos están bien simplemente porque no ponen problemas. ¿Qué quiero decir? Que hay hijos que no ponen problemas
y no están bien. Porque le voy a contar una cosa que me la enseñó un director espiritual. Los peores pecados hacen menos ruido. Los peores pecados hacen menos ruido. Su hijo, por ejemplo, puede ser un pozo de soberbia, pero como no pone problema, usted está tranquilo. Pero es un pozo de soberbia. Su hija puede tener un terrible resentimiento. Hace poco hablaba con una señora de mediana edad, ya tiene sus hijos, y me contaba ella algo de su infancia, de los errores que cometió su mamá, y me decía, y yo me llené de odio. Todavía se le veían los ojos inyectados de veneno, y yo me llené de odio, pero no hacía ruido. Simplemente odiaba en su corazón lo que estaba pasando en la casa. Mis hermanos, los peores pecados no hacen tanto ruido. Mire lo que nos está pasando con esto de los suicidios. Casi en la mayoría de los casos, lo que nos estamos encontrando es que la gente se lleva las manos a la cabeza y dice, nunca me lo hubiera imaginado, nunca. Se estaba cocinando el problema. Y los peores pecados son los que hacen menos ruido. No piensen que sus hijos están bien simplemente porque no ponen problemas. Hay hijos que no ponen problemas hasta el día en que deciden matarse. Pero quitemos ese caso extremo. Tú no sabes qué se está cocinando en el corazón de tu hijo. Ten cuidado con eso. Pero pregunta, ¿sí se puede saber? Sí. Te voy a dar 3 señales que te ayudan a descubrir lo que se está cocinando en un corazón. Las 3 señales son capacidad de arrepentimiento, capacidad de adoración y capacidad de servicio. Pero ahora cámbiame la palabra capacidad por la palabra iniciativa, o agrega mejor la palabra iniciativa. Iniciativa y capacidad de arrepentimiento, iniciativa y capacidad de adoración, iniciativa y capacidad de servicio. Si tú ves que tu hija tiene iniciativa y capacidad, es decir, que por su propia cuenta sabe pedir unas disculpas de corazón, bien, va bien, la muchachita va bien. Si tú ves que tu hijo un día te llega a la casa y dice, mamá, estaban allá en la parroquia, estaban inscribiendo gente para la adoración perpetua, yo me inscribí, bien, tiene iniciativa y capacidad de adoración. Si tu hija te dice, se necesitaba gente para el coro de la parroquia, y yo vi que yo podía hacer los ensayos, yo voy a ayudar en eso, mamá. Bien. Entonces, si usted quiere conocer lo que se está cocinando en el corazón de su hijo o de su hija, examine esas 3 iniciativas. ¿Tiene iniciativa de arrepentimiento? O sea, se adelanta a pedir disculpas. ¿Tiene iniciativa de adoración? Es decir, va al tabor, le gusta, le atrae. ¿Tiene iniciativa de servicio? Es decir, ayuda y sirve para algo, solo piensa en sí misma, en sí mismo. Si sus hijos tienen esas iniciativas y capacidades, bien. Si sus hijos no tienen esas iniciativas y capacidades, tiemblen. ¿Qué se está cocinando en el corazón de esta muchachita? ¿Qué es lo que tiene realmente adentro? Quizás no es tan grave,
pero quizás lo que tiene adentro es un pozo asqueroso de egoísmo, y eso no se nota. Una niña puede andar todo el día con su carita lavada por la casa y por la calle y no se le nota que es un monstruo de egoísmo, no se le nota. El egoísmo no hace ruido. La droga hace ruido, o sea, se nota mucho. Y eso. El trago hace ruido. Hay muchos pecados que no hacen ruido y suelen ser los más peligrosos. Lleven sus familias al Tabor. Lleven sus familias a lugares de adoración, a lugares de amor, a lugares de silencio. Acostumbren a sus hijos a que también tengan silencio, a que no todo tiene que ser canto, canto, canto. Yo amo la renovación carismática, pero siempre que me invitan les tengo que decir lo mismo. No todo tiene que ser canto y movimiento, movimiento y canto, canto y movimiento, no. Hay que hacer silencio. Si tú sientes que tu hijo, que tu hija tiene capacidad de recogimiento, capacidad de silencio, todavía mejor, iniciativa y capacidad de adoración, ese día alégrate. Y eso no significa que tu hijo necesariamente va a ser sacerdote o que tu hija necesariamente va a ser religiosa. Es que la condición natural de un bautizado es esa: tener iniciativa y capacidad de arrepentimiento, iniciativa y capacidad de adoración, iniciativa y capacidad de servicio. Tienes que llevar a tu familia al Tabor. Vamos al Tabor. Una de las cosas que más hace daño en la familia, una anticatequesis absolutamente devastadora y destructiva, es la que sucede en muchos hogares de Colombia. Los papás que supuestamente tratan de inculcar buenas costumbres de oración y de misa el domingo y que así. Muy bien eso, excelente, felicitaciones. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones y nadie en la familia fue a misa. Porque había que conocer la catarata, había que conocer el árbol viejo, había que conocer el restaurante nuevo, había que visitar los amigos. Cuando tú te vas de vacaciones, cuando tú te vas al paseo con tu familia y lo primero que se pierde es la misa, ya sabes cuál es la catequesis que les estás dando a ellos. Es una catequesis de destrucción de la fe. Hay que llevar a tus hijos al Tabor y que te vean feliz, porque estás feliz, feliz de amar y de ser amado, feliz de estar con Dios. Que tus hijos, que tus hijas te vean así feliz. Incúlcales eso, que estén ahí. Belén, Egipto, Nazaret, Jordán, Tabor. Ahora vamos para el número 6. No me confunda, por favor, sáquenlo al que dijo eso. Número 6. ¿Qué se imaginarán ustedes del número 6? El número 6 es el Calvario. Bien, bien. Los veo sintonizados. Clic profundo con lazos. Bien. Calvario. Calvario. Hay que ir al Calvario. Yo les voy a contar 4 maneras de ir al Calvario. La primera y la más importante es darle toda su importancia a la Semana Santa. Obviamente. Esa es la primera, que se explica sola, no tengo que agregar nada más. Vamos con la segunda. La segunda. Señalen ustedes los días viernes en la casa con alguna forma de penitencia, que puede ser ayuno, si eso es posible. Señalen ustedes los viernes en la casa. Si van a hacer algo como el ayuno, empiecen los mayores
y vayan invitando a los menores a que según sus fuerzas hagan alguna forma de penitencia. Eso es visitar el Calvario. Otra forma de penitencia, que más que penitencia es una mínima mortificación. Hay casas donde se oye música casi todo el día. Llega el viernes no se oye música en esta casa. Me refiero, por supuesto, a música, qué sé yo, bailable, alegre. No oímos música así en esta casa. Es un ejemplo. Cada familia tendrá que discernir lo suyo. Yo no voy a decidir por ustedes. Hagan algo los viernes. Esa es la segunda forma de vivir el Calvario. ¿Y por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué, mamá? Porque un viernes murió el amor de los amores. Porque el viernes es distinto para nosotros. Porque a las 3 de la tarde de un viernes el Hijo de Dios entregó su vida, hijo. Hagan algo los viernes. Visiten el Calvario. Visiten los lugares de Jesús. Tercero, es muy buena idea por favor, ubíquenlo. Primero, la Semana Santa. Segundo, una forma de penitencia los viernes. Tercero, Vía Crucis. Vía Crucis. Está casi perdido en muchos lugares. Que puede hacerse también el viernes o en otro momento. No tiene que ser toda la familia si resulta muy difícil toda la familia. ¿Qué tal, por ejemplo, una mamá que le dice al hijo: hijo, ¿estás muy ocupado? No, por ahí tenía como unas tareas, unas cosas, pero no estoy tan ocupado. Voy a ir a la iglesia. Mamá, a esta hora no hay misa, pero está abierta y quiero hacer un Vía Crucis. Y lo quiero ofrecer por el perdón de los pecados de nuestra familia. ¿Me acompañas? Un Vía Crucis, visita el Calvario, visítalo. Cuarto modo de visitar el Calvario. El amor y la reverencia por la señal de la cruz, por las cruces y los crucificados en la casa. No tienen que convertir la casa en un museo, ¿no? Porque hay gente que ya exagera. A mí a veces me invitan a bendecir unos oratorios y yo digo: ¿a cuánto me deja 3 dolorosas, por favor? No hay que exagerar. Pero una bonita cruz, una hermosa cruz, bien. Hay costumbres tan bonitas en algunas casas. Tener un bonito crucificado en algún lugar y siempre que se pasa por delante de la cruz, persignarse. Hermoso. Que esté la cruz, que se vea que es parte nuestra. Vamos a bendecir los alimentos, en nombre del Padre, la cruz. Va a salir el hijo de la casa: espere, hijo. Lo que había en muchos lugares, especialmente en Santander, Antioquia. Va a salir el hijo de la casa: espere un momentico, hijo, venga. ¿Qué pasó, papá? Te voy a bendecir. Bendigan a sus hijos. Ya he contado en otras oportunidades que a mi papá se le ocurrió una cosa que muy pocos papás he visto yo que la hacen, pero se la recomiendo si les sirve. Mis papás, especialmente mi papá, cuando nosotros éramos niños, yo me acuerdo ver a mi papá hacer eso con mi hermanito menor. Mi papá hacía una oración y les trazaba la señal de la cruz sobre los pies a los niños. Y le pedía a Dios: guárdalo en sus caminos, y trazaba la señal de la cruz sobre los pies de los niños. Los pies de este niño ya fueron a predicar a Corea del Sur, a Inglaterra, a Portugal, a Chile, a Canadá. Los pies que bendijo mi papá.
Bendigan los pies de sus hijos, bendíganlos. Que la cruz esté presente de muchas maneras. En algunas casas tienen otra costumbre, un pequeño recipiente con agua bendita. Se traza la señal de la cruz. Que esté la cruz ahí, que el Calvario esté ahí. Ahora sí llevamos 6 sitios. Si alguien se llega a confundir, ya saben lo que hay que hacer. Átenlo de pies y manos. Pero repasemos los 6 lugares por si acaso alguno se durmió. ¿Listos para repasar los 6 lugares? Excelente, excelente. Y ahora nos falta otro lugar. Y este es muy difícil de adivinar y no los voy a poner a adivinar. Porque en realidad más que un lugar es una experiencia y se llama Emaús. ¿Sí acertó? Uy, lo felicito, hermano. Será difícil. Bien. Emaús. ¿Qué significa peregrinar por Emaús? Acuérdese la palabra que dice Cristo. ¿Qué conversación es la que lleváis mientras vais de camino? Acompañen el camino con la conversación. Se van de paseo. No hay que volver todo religión. Pero tampoco hay que tener música. 8 horas de viaje, 8 horas de música, no nada. Saquen raticos para compartir en familia. Yo voy a terminar contándoles una historia de uno de los sacerdotes que yo más he admirado en mi vida. Un sacerdote de mi comunidad, bendita sea su memoria, murió el año pasado. Y no solamente lo digo yo, la mayor parte de la gente de mi comunidad cree que el hombre era un santo. Se llamaba Ernesto, el padre Ernesto Mora. Amo intensamente todo lo que me dejó el padre Mora. Con él me confesé no sé cuántas veces. Me ayudó mucho. Murió el año pasado. Bueno, el padre Morita contaba cosas de su infancia. Él era de familia campesina, allá en Boyacá, por los lados de Caragoa. Y el querido padre Morita vivía con su familia en una montaña, en una vereda, lejos del pueblo de Caragoa, que era donde estaba la iglesia parroquial. Llegado el domingo, se arreglaba la familia, muy bien vestidos, se ponían la pinta dominguera y salían a caminar desde su vereda hasta el pueblo. Entiendo yo que era más de 1 hora de camino. Llegaban al pueblo y estaban en la misa. Termina la misa, hay que volver a la casa. Como ya es en su vida, ponle tu 1 hora y media. El papá, mire la importancia de los papás. Es que el papá tiene que ser el gran evangelizador, el gran catequista en la familia. Cuando ya iban de camino, papá, mamá y los 2 hijos, porque eran 2 hijos, cuando ya iban de camino, el papá siempre ponía el mismo tema de conversación. A ver, Ernesto, ¿de qué era la primera lectura? Les hacía lección divina a los hijos, cuando esa palabra no se pronunciaba en Colombia. A ver usted, que no me acuerdo cómo se llamaba el hermanito del padre, del sacerdote. A ver, ¿qué se le quedó de lo que dijo el padre? Cuando el papá empezó ese ejercicio, los hijos al principio, no me acuerdo, papá. Pero después de 2, 3 semanas y más semanas haciéndolo, ya los hijos sabían que a misa se va a poner cuidado. Entonces Ernesto, que era el niño Ernestico, José Ernesto se llamaba él, José Ernesto y su hermanito estaban así, con los ojos abiertos. A ver cuál es la lectura, qué va a decir el padre.
A ver, hijo, ¿cómo se llama este domingo? Ay, papá, yo no me fijé. ¿Usted sí se acuerda? Sí, se llama Pentecostés. Eso, bien. El papá les hacía el refuerzo en el camino, en el camino. Eso es lo que queremos decir con la palabra Emaús, en el camino. Acostumbra a tus hijos, a tus hijas, que cuando estamos de paseo, cuando estamos en camino, también conversamos del Señor. Santo Domingo de Guzmán se movía fundamentalmente a pie. Y lo mismo los frailes, primeros frailes dominicos. Eran caminatas de horas y días y días. Usted póngase a pensar, caminar desde Castilla hasta París, caminar desde París hasta Bolonia, unas caminatas brutales, caminar de Bolonia hasta Roma, todo lo hacían a pie. Eran unos bárbaros. En aquella época, una época tan bonita de la humanidad, no había reggaetón. En esa época tan hermosa, sin reggaetón, los frailes, después de rato de estar caminando, por entretenerse se ponían a hablar de cualquier cosa, a veces bobadas, a veces chistes flojos, a veces vanidades. Santo Domingo los corregía. Mejor guardemos silencio ahora. Francisco de Asís hacía lo mismo con sus frailes y les recordaba aquel versículo en latín que dice: in multiloquio non derit peccatum. No faltará pecado en el mucho hablar. Acostumbren a sus familias a que el camino es también lugar para el encuentro con Cristo. Sea que vayan en avión, en carro, a pie. Busquen, como dice San Pablo, que su conversación siempre esté sazonada con un poquito de sal. Busquen que su conversación siempre tenga sentido. No tiene que ser sermón todo el tiempo porque saturan a la gente. Pero busquen, pídanle a Dios la sabiduría para tocar los corazones de los niños y de los jóvenes, especialmente de ellos, para cautivarlos, para que estemos siempre viviendo en la presencia de Dios. Hermanos, ahí termina esta enseñanza. ¿Qué es lo básico que hemos dicho? Que Cristo es el reconstructor de la humanidad, que donde llega Cristo huyen las tinieblas, que hay que acompañar a Cristo para que Cristo también nos acompañe. Y luego hemos recorrido 7 lugares, ahora los vamos a decir de atrás para adelante. El que se equivoque, por favor, preparen así el dedo, de esta manera. Ténganlo listo. De atrás para adelante. Cuidado con equivocarse. Máxima concentración. Ay de aquellos que no escribieron. A ver, empezamos de atrás para adelante. ¡Bravo! Esa es la familia cristiana del siglo XXI. Esa es la que tiene victoria, la que acompaña a Cristo y la que se sabe acompañado por Cristo. Pónganse de pie para una pequeña oración. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu presencia en medio de nosotros, ya que tú has caminado en nuestros caminos, ya que tú has querido ser camino nuestro. Enséñanos a caminar en tu presencia, enséñanos a servirte con amor. Trae una bendición especial a estas familias. Así esté un solo miembro de la familia,
Así no esté completo el matrimonio, pero que esté por lo menos uno de los dos. Así haya hijos que están aquí sin los papás o padres sin los hijos. Yo recuerdo Hechos de los Apóstoles 16. Cree tú, te salvarás tú y tu familia. Jesús, trae tu bendición abundante sobre este pueblo que te ama. Jesús, ayúdanos, enséñanos a recorrer tus caminos y jamás nos olvides, jamás nos dejes cuando lleguen las pruebas. Mi Señor, toma mi mano, que sin mérito propio ungiste un día para servicio tuyo, porque tú no ungiste mi mano de sacerdote para que yo me sirviera, sino para que te sirviera a ti y a tu pueblo. Toma mi mano para bendecir. Date la vuelta, Padre Jonathan, para que también bendigas al pueblo, por favor. El Señor esté con ustedes. Los bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Viva Cristo!